prometer, nunca te olvidaré. Cómo vencer, cómo amarte. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucy Mora de Román. Soy de Costa Rica. Y bueno, es una gran bendición poder en esta tarde estar con ustedes para bendecir el nombre del Señor. Y en esta ocasión vamos a desarrollar un tema muy importante para nosotras las mujeres. Dios nos ha dado la gran oportunidad de poder tener un matrimonio. Tengo 40 años de casada con un mismo esposo. Y tengo ese mismo tiempo para servirle al Señor. 40 años sirviéndole al Señor. Tenemos 5 hijos y 6 nietos. Dios nos ha bendecido en gran manera. Pastoreamos una iglesia aquí en Costa Rica, en nuestro pueblo que se llama Tres Ríos. De verdad que Dios ha sido muy, muy bueno. El hermano Henry Smith dice que el principal propósito del matrimonio es proveer compañerismo y ayuda mutua. Me gustó mucho esa frase. Y en la palabra del Señor, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Es lo mismo, pero en otras palabras, y la Biblia nos lo afirma. Hoy día vemos esa problemática tan grande que se vive, cómo los matrimonios están sufriendo por el flagelo del divorcio, por la separación, por la violencia doméstica, por el asesinato, hasta el suicidio que vemos tanto hoy, y muchas cosas más, además de lo que se da hoy día con los matrimonios, ¿verdad? Todo este flagelo tan terrible, casando la pareja del mismo sexo y todas estas cosas. Hay un embate fuerte en contra del matrimonio. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces nuestros hijos son los que salen afectados con todas estas cosas que vivimos, y lamentablemente ellos van perdiendo credibilidad, ¿verdad? En lo que es esa primera institución de Dios en la tierra. Y necesitamos una sociedad fuerte, una sociedad que de verdad pueda sostenerse. ¿Y se compone de qué? De matrimonios, se compone de familias que son fuertes también. Y además la iglesia del Señor se compone de familias. Entonces necesitamos matrimonios fuertes, matrimonios que estén bien fundamentados en lo que es la palabra de Dios. El tema a tratar hoy es edificando sabiamente mi hogar. Y quiero enfatizar en este primer punto que vamos a ver, porque realmente vamos a ver 4 puntos acerca de esto. En el título dice, en el tema, edificando sabiamente mi hogar. Edificar es una palabra importante, porque nos habla de trabajar. No puede haber un buen matrimonio si no trabaja, si no se trabaja, hay que trabajar. Y también sabiamente, porque necesitamos hacerlo bien. Necesitamos destrezas para poder trabajar en ese matrimonio que Dios nos ha dado. Entonces vamos en este tiempito que se nos ha dado a ver 4 puntos importantes que nos pueden ayudar para que nosotros podamos salir adelante. 40 años en mi vida han sido buenos años para poder aprender, porque ha sido de aprender de error y poder aprender de esos errores también. Entonces quiero compartir con ustedes, primer punto, el matrimonio es un huerto que debo cuidar y labrar. Para ello vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis capítulo 1, el verso 26, vamos a leer el verso 27, vamos a leer el capítulo 2, verso 8, 2.15 y 2.18. Voy a leerlos y usted los puede ver ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora leemos el 27, vamos a leer solo la parte A del 26, ahora el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el 28
la parte A, y los bendijo Dios. Porque la característica y la naturalidad de Dios siempre es bendecir los matrimonios. Vamos al verso 2, 8. Y me gusta mucho, porque dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, ¿y para qué? Puso allí al hombre que había formado. Para eso lo hizo. Y el verso 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Para qué? Para que lo guardara y lo labrara. Ahora, vea qué lindo. Y bueno, principalmente cuando yo leo esta palabra, es increíble y yo siento como el amor y como ese deseo de Dios, como esa felicidad de Dios al ver a esa pareja en el Edén. Y Él lo puso ahí para que fueran felices. Estaba tan alegre Dios, estaba tan contento. Fue un momento extraordinario. Lo puso en el huerto, pero tenían que trabajar, tenían que hacer algo, guardarlo. Pero ¿lo tenían que guardar de qué? ¿De qué lo tenían que guardar? Y la otra palabra es que lo tenían que cuidar, lo tenían que guardar y lo tenían que labrar también. Entonces, en el capítulo 3, ¿de qué lo iban a guardar? Capítulo 3, verso 1, solo la primera parte. Pero la serpiente era astuta. O sea, había un peligro. Por eso tenían que guardarlo, porque había un peligro. Lógicamente no se les iba a aparecer con unos cachos, ¿verdad? Sino que iba a ser el engaño, que es el poder que Satanás tiene. El engaño, así es como él trabaja, porque dice que el Señor venció a Satanás. Entonces solamente el engaño es lo único que él tiene para poder hacer que los matrimonios sean confundidos y sean engañados. Entonces Satanás es el enemigo de Dios, el enemigo del ser humano. Por eso es que usted y yo necesitamos también guardar nuestro matrimonio, porque dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Viene a robar la paz de nuestro hogar, viene a deshacer, viene a destruir los matrimonios como lo hemos visto. Y él va a luchar siempre para lograr esto. Entonces, buscará la forma engañosa de cómo meterse en ese matrimonio, así como él buscó esa forma de meterse en el huerto a través de una serpiente para engañar a la pareja. Y el propósito de Dios es que disfrutemos ese momento, ese lugar, ese Edén que nos ha dado en el matrimonio. Él quiere que seamos felices. Y yo siempre pienso, y cuando uno está con sus hijos pequeños, les cuenta algunas historias, algunos cuentos, y uno le dice, y fueron felices para siempre. Algunos matrimonios dicen, ¿y dónde está eso? No existe, sí existe. Podemos ser felices para siempre porque ese fue el propósito de Dios en el matrimonio. Un día fuimos a un altar tan felices. Yo creo que toda mujer se realiza cuando va al altar con un hombre y hacen un pacto. Y hay una fiesta y es un día especial. Todo muy lindo. Pero ¿qué pasó a los años? ¿Qué fue lo que sucedió si yo me casé porque creí que iba a ser feliz? Bueno, yo tengo dos preguntas para usted en esta tarde. Uno, ¿por qué me casé? ¿Por qué me casé? ¿Qué me motivó a casarme? Puede preguntarse usted ahí también y responderse usted también ahí. Segunda pregunta, ¿para qué? ¿Para qué me casé? Porque Dios inicia su plan con un matrimonio, con una familia. ¿Y para qué también? ¿Para qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria. Él quería reflejarse en esa pareja. Él quería que su gloria se mirara en esa pareja.
y les da un ministerio o un trabajo para que pudieran desarrollarse ahí. A nosotros nos da un ministerio para que nos desarrollemos también en un matrimonio y podamos hacer un trabajo que Dios quiere que hagamos en la tierra como matrimonio. Pero en el caminar juntos se vienen tantos conflictos y a veces no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, porque la verdad sí, no es fácil, pero sí es posible. Venimos de hogares diferentes, cada uno viene de un hogar con otras costumbres, con otra forma de educación, muy diferentes. Entonces vienen los conflictos y a veces pues pensamos, no, esto se terminó, esto acabó aquí, ¿verdad? Porque no sabemos qué hacer. Pero yo siempre les digo a los matrimonios, a las parejas cuando damos consejería, es mejor sanar el pacto, porque fue un pacto que hicimos. Es mejor sanar el pacto que quebrar el pacto. Porque si lo quebramos, se terminó todo y bueno, un día tenemos que llegar a dar cuenta a Dios. Y es que siempre pensamos en que yo tengo la razón y el esposo dice yo tengo la razón. Y los dos tenemos la razón. Pero fíjese que una frase me ayudó a mí montones y a mi esposo durante todos estos años. Cuando éramos novios, nosotros decíamos siempre, bueno, no pensemos en que yo tengo la razón y que usted tiene la razón. Vamos a ver quién tiene la razón. La razón la tiene Jesús. Entonces dijimos, vamos a mirar juntos hacia una misma dirección. ¿Cuál es esa dirección? Jesús. Vamos a mirar a Jesús y eso nos ha ayudado grandemente, porque muchas veces pues yo creo que tengo la razón, pero entonces voy a Jesús y le pregunto, Señor, ¿qué pasa aquí? Si yo no tengo la razón, entonces aquí estoy para que me digas, porque yo sé que tú sí tienes la razón. Entonces es muy importante. A veces jalamos y jalamos, yo tengo este cordoncito acá, y jalamos el cordón y no sabemos hasta dónde nos va a aguantar, porque puede que estire como el elástico, ¿verdad? Estira y estira y estira, pero en un momento ese se va a reventar. Eso es cuando el pacto se rompió. Entonces es mejor sanarlo. Eclesiastés 4:12 en la parte B nos dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Un cordón es el esposo, otro cordón es la esposa y el que amarra es el Señor. Por eso es que necesitamos que el Señor esté. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Tenemos que permitir al Señor en nuestro matrimonio. Cuando la presencia de Dios está en nuestro matrimonio, es muy difícil que se rompa, no se va a romper. Porque el Señor siempre nos va a dirigir, siempre nos va a enseñar. Cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Siempre piense, cuando usted está en un conflicto, es mejor sanar el pacto, porque Dios está en tu matrimonio, porque Dios está ahí. Entonces, primer punto, tengo que cuidar el huerto, tengo que cuidar que no se meta nada que no provenga de Dios, solamente lo que venga de Dios. Y eso es un huerto que tenemos, un huerto cerrado. Dios y el matrimonio o la familia, ahí está el Señor con nosotros. Punto número 1 es ese, Dios dentro, cuidando el pacto, cuidando el Edén, cuidando el matrimonio, cuidando el huerto que el Señor nos ha dado. Punto número 2, sabiduría de Dios. Qué importante, porque a veces nosotros pensamos cosas que no debemos pensar. No tenemos sabiduría, actuamos sin sabiduría. Mire, Proverbios 14:1 nos dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus propias manos la derriba, la destruye con sus propias manos. Imagínense, eso es tremendo.
Entonces, ¿dónde consigo ser sabia? ¿Dónde? Bueno, lo consigo en este manual, porque se nos ha dado un manual para que nosotros podamos adquirir esa sabiduría. La palabra de Dios, la Biblia, es el manual. A veces consultamos aquí y allá y el psicólogo y lo otro, pero no hay. El consejero y esto y que el otro, pero la verdad está aquí. Esto es lo que nos ayuda. Se nos olvida muchas veces consultarlo. Vamos a la palabra, vamos a ver. Dese cuenta que cuando usted compra un electrodoméstico, compra un carro, compra una máquina, siempre le ponen a usted un manual para que usted se dirija, para que usted, si conectó el artefacto eléctrico, no le explote, porque usted lo hizo bien. Pero a veces no consultamos y entonces tenemos problemas. La Biblia, hermanas, es nuestro manual. Ella nos enseña a construir el matrimonio con sabiduría, porque necesitamos esa sabiduría. Y mire qué lindo cómo nos enseña a planificar, porque es importante planificar una visión dentro del matrimonio. Y ojalá 2020, que sea perfecta, pero aunque en el camino nos encontramos con muchas cosas que tal vez no están correctas, pero necesitamos planificar una visión. Cuando mi esposo y yo estábamos todavía solteros, siempre dijimos, bueno, tenemos que ver qué va a pasar con nuestro matrimonio, qué es lo que queremos, porque qué sueño yo para mi matrimonio, qué soñamos, qué quiere Dios que yo haga en mi matrimonio. Por eso la pregunta, ¿para qué y por qué me casé? Yo me casé para cumplir esos sueños. Entonces, tengo una visión que quiero. Y también debo tener una misión que me habla de trabajo, que me habla de metas, que me habla de construir una misión que debo usar tiempos para ello. Bueno, una meta a corto plazo, una meta a mediano plazo y una meta a largo plazo. Yo recuerdo perfectamente cuando nos sentábamos por ahí y decíamos, bueno, yo sueño con servir a Dios juntos. Era lindo cuando pensábamos en eso. Yo sueño eso, servir a Dios juntos. Soñábamos con tener hijos que le sirvieran a Dios y los imaginábamos cantándole con sus manitas las canciones de Dios y un día sirviéndole al Señor. Los poníamos a cantar para que también adoraran a Dios. Soñábamos con hijos que le sirvieran a Dios, que fueran profesionales si eso era necesario para poder servir a Dios. Soñábamos con nietos, ya tenemos 6. Soñábamos con tener una casa para que ellos estuvieran allí, ¿verdad? Soñábamos con una linda relación entre nosotros dos, que es muy importante. Tener una linda relación, envejecer juntos. Yo soñaba eso, que un día y nos imaginábamos cómo podíamos ser ya más viejos, ya más grandes. Y bueno, siempre poníamos como ejemplo los papás. Decíamos, posiblemente yo sea como mi mamá. Él decía, posiblemente yo sea como mi papá. Otra meta era cuidarnos el uno al otro, cuidarnos siempre. Y muchas cosas más. Y algunos de estas metas, de esto que soñábamos, todavía están en proceso. Porque no hemos acabado, porque es un trabajo hasta que la muerte nos separe. También hay que trabajar. Es hasta que se separan, hasta que la muerte los desuna, los separe, valga la redundancia, pero también hay que trabajar hasta que la muerte nos separe o que nos vayamos al cielo. Que esa sería la visión total, llegar juntos al cielo. Y ojalá nuestras familias también. Entonces, qué importante. Y bueno, Dios quiera que nos ayude a hacerlo bien. Dios quiera que nos dé el Señor siempre
la sabiduría. Entonces, en todas estas cosas necesitamos la sabiduría de Dios, porque mientras que vamos alcanzando metas, vamos también atravesando dificultades, muchos conflictos, se vienen situaciones que no esperábamos que llegaran, pero las vamos pasando, porque también eso nos ayuda a madurar. Todas esas situaciones y conflictos nos enseñan y nos ayudan a madurar, y allí entonces la sabiduría se convierte en nuestra hermana. El matrimonio es guiado por sabiduría de Dios, muy importante. Y bueno, es que también pasamos varias etapas. Hay etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa no sé cuántas etapas en el matrimonio, porque ya se me olvidó contarlas, son bastantes. Pero vamos a ver así como un poquitito, unas 4, no sé, por ahí. Por ejemplo, cuando estábamos enamorados, cuando nos enamoramos, primera etapa, la pareja era perfecta, ¿sí? No tenía nada que pedirle. Usted la escogió y se comportó tal y como usted lo quería. Era una pareja perfecta. Otra etapa que sigue es la etapa de la relación seria. ¿Por qué? Porque entonces vienen los hijos y nos acordamos que tenemos una gran responsabilidad de pagar recibos de todo lo que tenemos en la casa. Hay una responsabilidad de que tenemos que estar en la casa, de que tenemos que hacer muchas cosas y responsabilidades en nuestro hogar. Entonces eso es una relación seria, ¿verdad? Viene otra etapa que se llama el naufragio, y esta es una etapa peligrosa. Yo no sé cuántas están en esta etapa, pero bueno, el consejo y la sabiduría de Dios es importante en este tiempo. En esta etapa del naufragio, las ilusiones desaparecen. Los sentimientos se enfrían. Y entonces la pareja empieza a irritarse. Y da una sensación como de que sería un error. Tal vez no era la persona indicada. Porque algo pasa. Ya no hay esas ilusiones que antes teníamos. Y vemos los comportamientos y quizás los defectos del cónyuge. Y entonces estamos ahí como un poco inquietos. Pero pasando esta etapa, vamos a la etapa del amor verdadero. Entonces nos conocemos de una manera diferente, porque ya no hay tantas ilusiones. Entonces aceptas tu pareja como es, así como es, con todos los defectos, con todas las cosas que tiene. Y si logras pasar esta, entonces pasamos a la otra, donde la comprensión es su fuerza. Entonces usted empieza a comprender más a su esposo, a aceptarlo. Ya hay como una unidad y entonces ese amor se vuelve revolucionario. Es otra cosa. Podemos hasta solucionar y revolucionar el mundo entero, si es posible. Y en esta etapa se puede decir con toda seguridad, este es el amor de mi vida. Sí, gracias a Dios que me casé con él, porque si no mi vida hubiera sido un desastre. Porque ya pasamos muchas etapas y entonces podemos aquí decir, este es el amor de mi vida. Pero para llegar aquí hay que ser muy sabio. Hay que tener sabiduría de Dios, porque igual necesitamos solucionar los problemas en cualquier etapa que estemos con la verdad. La verdad es única. La Biblia dice, hablad verdad cada uno con su hermano. Y claro, mucho más importante porque es la persona que tenemos a la par. Tenemos que tener responsabilidad. Tenemos que construir y no derribar,
Siempre hay que construir y no usar, porque muchas veces usamos escudos para proteger nuestro orgullo. Ahí nos vemos en graves problemas. A veces señalamos los defectos del cónyuge. Más bien tenemos que ver las virtudes, porque tal vez tenemos viendo en el cónyuge tal vez unos cuantos defectos y tal vez malas actitudes, pero tiene muchas virtudes también. Entonces veamos las virtudes. Tiene una oportunidad también. Entonces, debo ser responsable, muy responsable de mis hechos. Debo asumir mi responsabilidad. Si yo cometo un error, entonces debo asumirlo. Pero como les dije anteriormente, se cometen muchos errores, pero de todos aprendemos. ¿Pero qué necesitamos? Sabiduría. Punto número 1 que hablamos, tener a Dios dentro de nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar. Punto número 2, sabiduría. Mucha sabiduría de parte de Dios. Vamos al punto 3. Punto 3 es mantener una comunión abierta, tanto con el cónyuge como con Dios. Muy importante. A veces, pues nos da por usar el arma del silencio y entonces no hablamos, calladas, y nos encerramos en nosotras mismas. Y eso es un arma que no debe estar. Porque mientras que usted hace silencio, el diablo habla al oído del esposo o de la esposa. Entonces es importante ser bien sabias aquí y mantener esa comunicación abierta, no cerrarla. Escuchar es importante. Tenemos que escuchar. Para poder dialogar, tenemos que escuchar. Hay que abrir el oído para escuchar. Hay esposos que no les gusta el diálogo. En las consejerías que tenemos, pues llegan las mujeres primero y dicen, es que mi esposo no quiere oír. Es que a él no le gusta, yo no le puedo decir nada porque para él todo está bien. Bueno, tenemos que usar estrategias, por eso tenemos sabiduría. Vamos a usar estrategias. Una de ellas que aconsejo es, como su esposo en su casa es el que se siente, pues sí, es la cabeza, pero se siente ahí como muy poderoso. Entonces, invítelo a un restaurante. ¿Qué le parece? Lo invitas al restaurante, tú le dices, te invito a tomarnos un cafecito. Ese es un deseo que tengo, quiero que vayamos a un restaurante. Y te invito, es una sorpresa o es algo lindo que vamos a hacer. Usted lo invita al restaurante. En el restaurante, él no te va a hacer modos, no te va a gritar, no te va a levantar la voz. Y entonces, mientras que estás hablando con él, tal vez aunque usted lo vea que está como con ojos así como raros, usted quédese viéndole a los ojos y entonces con sus ojos, no con su boca, usted le dice, no te tengo miedo. Entonces lo miras fijamente, pero lo dices con tus ojos y sigues hablando. No te tengo miedo. Porque usted entonces, al usted decirlo, usted va a hablar con seguridad y va a hablar la verdad. Pero no lo maltrates con palabras, no se maltrate. Ahora, porque tenemos que hablar. ¿Y qué mejor lugar? Él no va a querer que lo vean gritando ni hacer un papel. Entonces es una estrategia. Ojalá la usaras, porque da resultado. Usted tiene que tener paciencia y esperar cambios positivos. Recuerde que Dios está con usted. Nunca te ha dejado, Él está ahí, si tú se lo has permitido. Entonces Dios está con usted y usted va a esperar cambios positivos. Esto nos ayuda a mejorar. No podemos vernos como enemigos nunca. ¿Por qué? Porque el único que cambia un corazón, porque cambió el nuestro, es el Espíritu Santo. Él es el que nos transforma. Él es el que nos ayuda a transformar las cosas que están feas, malas, en cosas buenas.
Ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, no podemos entrar al corazón del esposo o de la esposa, no podemos, pero el Espíritu Santo sí puede entrar hasta lo más profundo. Y si usted le da la oportunidad, Él va a hacer cosas maravillosas. Usted va a confiar, va a saber que Dios está trabajando. Otra cosa es perdonar. Perdonar. ¿Sabe que cuando yo no perdono, es como si yo me tomara un veneno y espero que mi esposo se muera o la otra persona se muera? Eso es. Tengo que perdonar. Tengo que lograr que él pueda tomar un momento para reflexionar y perdonarlo y seguir adelante. Se borra la situación, el pecado, lo que sea, tal vez el mal modo o la palabra a veces grosera que se dijo en un momento, y entonces perdonamos y seguimos adelante. Tienes que recordar que son una sola carne. La Biblia lo dice, son una sola carne. Recuerdo a los inicios de nuestro matrimonio. Bueno, estábamos siempre juntos, ¿verdad? Estábamos tan a la par, queríamos estar con el esposo. Yo recuerdo que mi esposo repartía pan en la madrugada y a las 4, 3:30, 4 de la mañana salía para repartir el pan de la panadería que tenía con la familia de él. Y yo quería estar con él siempre. Y entonces me levantaba temprano, a las 3:30, me bañaba con agua fría y me iba con él a repartir pan, porque yo quería estar todo el tiempo. Pero pasan los años y de pronto nos alejamos. No podemos alejarnos. Cuando nos alejamos es que algo no anda bien, algo está pasando. Entonces necesitamos revisar la relación. Mire, el origen es importante. Cuando vamos a la palabra como ahora, es tan importante porque en Génesis 3:1, ahí estaba Satanás en la serpiente, pero bueno, yo no sé si Eva estaba sola o es que Adán se hizo el sordo, yo no sé, pero la serpiente engañó a la pareja, habló con Eva. Yo dije, posiblemente que Adán se había quedado por allá en otro lado, porque ella estaba sola. ¿Por qué no le dijo, no tienes que hablar? No, y acercarse para ver qué pasó, qué era lo que estaban hablando. Pero o se hizo el sordo o no estaba. Y si no estaba, ¿qué problema? ¿Verdad? Tenemos todo lo que tenemos por causa de ese problema tan serio. ¿Sabe por qué? Porque ellos abrieron el huerto, se separaron, se descuidaron de lo que Dios les había dicho. Tienen que labrarlo y cuidarlo, guardarlo. El matrimonio es nuestro huerto. Ese es nuestro huerto. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que hacer de ese huerto un huerto cerrado a Satanás, abierto para Dios completamente, pero cerrado para el enemigo. Tenemos que defenderlo. Tenemos que defenderlo. Hay cosas pequeñas, yo digo, echan a perder la viña. Cosas pequeñas que influyen, una palabra grosera, un mal acto, un enojo, un resentimiento, cualquier cosa. A veces hablamos palabras equivocadas y esas son las que hacen tanto daño. Nos alejan el uno del otro. Y entonces nos roba esa comunión con el esposo, esa comunión abierta. Tenemos que perseverar siempre cuidando la relación. Hay que cuidarla, hay que atender esta institución de Dios, hay que darle el tiempo necesario, es muy importante. Tenemos que sentarnos a examinar. Quizás otro día ya no vayas al restaurante para arreglar algún asunto, pero sí vayan a examinar el matrimonio. ¿Cómo estamos? Vamos a ver qué áreas en nuestro matrimonio necesitan un poquito de fuerza. Y vamos a hacerlo. Por ejemplo, el romance.
¿verdad? Cambia porque al principio estábamos todo el día, tal vez juntos y nos besamos y nos abrazamos. Bueno, cambia, claro, por las responsabilidades y todo esto, pero que no se vaya completamente, que haya algo de romance. Tenemos que mantener el fuego encendido, tenemos que ponerle fuego al asunto. Y yo no estoy hablando solo de sexo, que también es importante, sino que porque el sexo es parte, pero sino de esa relación linda, ¿verdad? De cariño, te amo, Dios te acompañe, estaré orando por ti, qué guapo que estás. Y fíjese que yo tengo algo, y bueno, no porque lo finjo, sino porque siempre me gusta ver al hombre cuando está bien mudado. Y entonces antes de irnos a la iglesia ya mi esposo se pone su corbata, su saco o su ropa, o sea que no sea no tan formal o no sé, como sea. Pero siempre yo le digo, ay, qué guapo, ay, qué lindo, esa corbata te queda perfecta, esto y el otro. ¿Por qué lo hago? Porque quiero hacer sentir bien a él y porque también a mí me gusta. Pero también porque como Dios me ha dado sabiduría, fíjese que cuando tal vez llega por la iglesia, por ahí, alguien le dice, ay, pastor, qué guapo, ay, qué guapo que se ve, o qué linda ropa. Yo sé que ya esa frase que se le dijo, ya no tiene tanta fuerza, porque ya yo la dije. Entonces, sabiduría, hágalo usted para que cuando otro lo diga, otra lo diga, ya no tenga tanta fuerza. Y puede resbalar eso que se le dijo, ese piropo, ¿verdad? Se dice aquí, ese piropo. Entonces, sabiamente usted lo hace, ¿verdad? Porque también eso mantiene la autoestima de uno y del otro, ¿verdad? Entonces, esa relación es importante también, de cariño, de amor, de motivarnos el uno al otro. Otra cosa que tenemos que inspeccionar es el servicio a Dios juntos. ¿Estamos sirviendo a Dios juntos? ¿Estamos ahí cada día haciendo la obra del Señor? Porque qué importante es poder servir al Señor juntos. Un matrimonio que le sirve a Dios es un matrimonio hermoso. Es un matrimonio en donde Dios se agrada. Qué lindo que usted sienta la pareja juntos cuando están haciendo revisando esa relación. Sí, nuestro servicio a Dios, creo que debemos hacer algo más. O bueno, aquí estamos bien, eso es lo que podemos hacer. Servirle a Dios sin pretextos, qué importante. Mire, yo tengo 40 años de estar sirviendo al Señor y le he servido en todo tiempo, aún con mis hijos pequeños, que todos nacieron como seguiditos, ¿verdad? Tenía mi tiempo para servirle a Dios también. Tomaba mi tiempo, porque si usted se pone solamente a ver que no tiene tiempo porque tiene mucho que hacer, pero esos son como migajas. Usted toma su tiempo también para servirle a Dios hasta el final. Y qué lindo poder dejar a nuestros hijos ese legado, ¿verdad? Tanto de la relación como también del servicio a Dios. Nuestros hijos y nuestras generaciones, un legado de amor, un ejemplo, porque hoy los muchachos ya no se quieren casar. Pero si ellos ven en sus padres y los padres le pueden dejar un legado de amor, que sí se puede amar, que sí se puede ser compañeros, estar juntos, ellos van a querer también ser como sus padres. El servicio a Dios igual, van a querer servirle a Dios. Los hijos son la continuidad del propósito de Dios en la tierra. Los hijos nuestros, nuestros nietos y los que siguen. Por eso ellos necesitan crecer en hogares fuertes, sólidos, hogares felices. La mayor parte felices, porque habrá algún momento en donde haya alguna situación difícil, pero ellos aprenderán
a que también hay soluciones. ¿Por qué? Porque el Señor vive en ese hogar, porque hay sabiduría de Dios. Muy importante. Mis 5 hijos le sirven al Señor desde niños. Y ahora tienen sus parejas y también le sirven al Señor. Ninguno de ellos fue obligado, nunca. Ellos eligieron servir al Señor, amar al Señor. Y yo día con día le doy la gloria a Dios por eso, porque es como un descanso para nosotros. Es como regocijarse, es como decir, Señor, bueno, yo siempre digo, nadie me cobra la factura porque ahí estuve en pie, siempre enseñándoles. Mi esposo y yo enseñándoles el camino. Y cuando tuvieron que decidir, decidieron por lo mejor, por lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Para terminar, el punto número 4. Punto número 4, la oración. La dejé de última, pero en realidad es lo primero. ¿Por qué? Porque la oración lo envuelve todo, todo. Sin oración, todo fracasa. Tenemos un lema, lo escuché de un pastor y yo lo pongo cuando trabajamos el equipo de mujeres acá en Costa Rica. Todo fracaso es un fracaso en la oración. Si algo sale mal, es porque faltó oración. Entonces siempre lo aplicamos. Eso es así. No se puede tener a Dios dentro del matrimonio sin orar, que es el punto número 1. No se puede. ¿Cómo va a tener a Dios si usted no lo invoca, si usted no habla con Él? Para tener a Dios dentro del matrimonio, tienes que orar. Punto número 1. No se puede tener sabiduría de Dios sin oración, que es el punto número 2. ¿Cómo vas a querer adquirir sabiduría si no oras y no consultas el manual? Es imposible. No se puede tener comunión abierta con el esposo sin oración, porque cuando usted se enoja con su esposo no tiene ganas ni de orar, no tiene cara para ir a orar. Entonces usted necesita la oración primero. Usted va y ora. Señor, esto y esto está pasando, así como tal vez usted se lo cuente a su pastora o a su líder o a quien usted tenga de más o a su amiga. Pero la oración, esa oración es tan importante. Esto ha sido la clave de mi matrimonio en los 40 años que tenemos, 41. La clave para mi familia también, oración. La clave para nuestro ministerio. No podemos tener un ministerio si no oramos. Todo tiene que estar cubierto por la oración. Recuerde que es un huerto cerrado, cubierto por la oración. Y mi hogar, mi matrimonio no ha sido perfecto. Han habido muchas cosas, hemos cometido muchos errores, pero seguimos aprendiendo. Hemos tenido dificultades, hemos tenido que defenderlo de los ataques de Satanás increíblemente en cada etapa del matrimonio. Pero la oración, la intercesión, esto ha sido lo que nos ha dado la victoria. Como les dije, pudiera haber sido el primer punto, pero lo dejé de último porque esto encierra todo, cubre todo. Y esto de oración no es una oracioncita que usted diga por la mañana o por la noche, Señor, bendice mi casa, bendice mi hogar, bendice. No, es guerra espiritual, no una simple oración. Es clamar, es buscar la presencia del Señor y ver por dónde se viene el enemigo. Mire, Eclesiastés dice, Eclesiastés 10:8 en la parte B, el que aportilla vallado lo muerde la serpiente. O sea, el que abre el vallado deja de orar. Por eso le digo cubierto. Si usted deja de orar, el vallado se abre. Entonces entra la serpiente, que es Satanás, así como engañó. Prácticamente Satanás a través del engaño.
Así como engañó a Eva, entra y engaña. Cubierto completamente por la oración, huerto cerrado, cubierto con la oración, no entra Satanás. Por eso es guerra, hay que defenderlo, hay que tener al enemigo a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia. Si usted lo hace así, constantemente, no permite que llegue, ni que se asome, porque eso es una oración constante. A veces hay que ir a orar en el momento, pero qué bueno es ni dejarlo acercarse a Satanás, ¿verdad? A veces hay que hacer la lucha y la guerra en el momento porque nos descuidamos, pero si usted logra mantenerse, perseverar, porque hay que perseverar en una guerra. Eso es un trabajo, una guerra hasta que la muerte nos separe. Tu casa, tu matrimonio, tu familia, todo tiene que estar cubierto por la oración. Y eso nos enseña a fundarlo sobre la roca, que es Cristo Jesús, porque ese es nuestro fundamento. Mire, vendrán tormentas, tempestades, conflictos, problemas financieros. ¿Cuántas cosas no se vienen? Zorritas que llegan por ahí, ¿verdad? Alguien que codicie, alguna envidia, alguna cosa. Pero si perseveramos en oración hasta que Cristo venga o hasta que la muerte nos separe, eso será una gran bendición. Si usted dice, bueno, es que yo no sé nada de la guerra espiritual, no sé cómo hacerlo, váyase a Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Ahí usted va a aprender, porque el manual todo lo tiene. Y vístase con la armadura de Dios y vístase como una mujer guerrera y usted defienda lo que Dios le ha dado. En conclusión, necesitamos a Dios 100% en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu familia, en tu ministerio y todo lo que tú representas. Termino con 2 palabras que están en Génesis 2:15, que lo leímos ahora, que dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Estas 2 palabras que las vuelvo a repetir. Labrar es embellecer, es adornar. Y eso habla del testimonio de ese matrimonio, del testimonio de sus hijos. Habla de esos hijos lindos. Tu casa bien arreglada, tu casa con un calor de hogar. Esa casa donde se siente la presencia de Dios, donde todo está embellecido porque está limpio también, porque es importante que un esposo llegue, que los hijos lleguen a un lugar donde está limpio y está acalorado por la presencia de Dios. Eso es labrado, es un huerto hermoso. Véalo así, yo lo veo siempre así, un huerto hermoso. Un lugar donde tu esposo, tus hijos y algunas personas quieran llegar y sentirse bien. Hay gente que llega a nuestra casa y no se quiere ir. Hay algo que los hace sentir bien, pero no una casa llena de conflictos y problemas y después para la iglesia. Eso no es un huerto, eso no es labrar el huerto, eso es destruir con las manos mismas. Entonces es labrado, embellecido, hermoso, un hogar hermoso. Qué lindo. ¿Que hay problemas? Sí hay problemas, pero tenemos la solución. Sí los hay, pero aquí tenemos y entendemos el propósito de Dios para esos problemas y esos conflictos. Guardar es cuidar, es defender. Aquí es donde tenemos que tener mucho ojo, ¿verdad? Porque hay que estar atentos. ¿Por dónde se viene el enemigo? Me encanta la enseñanza del águila, ¿verdad? Que tiene una visión increíble. Entonces dice que ella está en las alturas y desde arriba ella puede mirar por dónde se viene el enemigo. A kilómetros y kilómetros ella está atenta, no permite que venga el enemigo a toda esa área. Kilómetros y kilómetros. Creo que son 4 kilómetros a la redonda. Así tenemos que estar nosotras. Ojo, ¿por dónde viene Satanás? ¿Qué es? Porque cuando usted tiene comunión con Dios, antes de que llegue, ya Dios se lo ha dicho a usted. Entonces,
ahí la estrategia, ¿verdad? Mucho oído también para escuchar a Dios, para escuchar al Espíritu Santo que nos está hablando. Mucho discernimiento, mucho discernimiento. Una mujer guerrera, una mujer que sabe que Dios está con ella. Sabe que nosotros somos como un radar, ¿verdad? Tenemos ese discernimiento. A veces los esposos no ven algunas cosas, pero nosotros sí lo hemos visto. Ya hemos oído y ya hemos visto. Y detectamos fácilmente. Por eso dice que somos ayuda idónea y no ayuda errónea. Porque estamos para ayudar. Estamos para cuidar. Estamos para hacer las cosas más increíbles. Tenemos una posición delante de Dios muy especial. Yo no sé, pero dice, las mujeres están en un tiempo de adoración y lloran y lloran. Somos tan sensibles. Nos habla Dios y ya nos derretimos. Es por eso, porque Dios nos tiene en un lugar especial. Es ayuda idónea, no errónea. La errónea es la que destruye el hogar. En vez de construir, lo destruye y después culpa al mismo Dios. Y culpa al esposo, y culpa al hijo, y culpa a todo el mundo, al pastor y a todo el mundo. Pero eso no es. Entonces Dios nos ayuda, hermanas. Dios nos ayuda. Él nos ha puesto al lado de ese hombre para que seamos ayuda idónea para Él. Cuando lleguemos delante del Señor, podamos decirle, Señor, lo hicimos con tu ayuda. Cometimos errores, pero tú nos ayudaste, aquí estamos. Lo logramos, Señor. Es lo que queremos, lograr. Entonces, repase los puntos. Dios en nuestro hogar, la sabiduría de Dios, mantener una relación abierta y la oración. Esos 4 puntos, si usted los logra poner en su matrimonio va a ser un matrimonio victorioso. Y es un matrimonio victorioso cuando Dios está con nosotros. Quisiera terminar aquí con 2 minutos de oración por cada hogar, por cada matrimonio. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por este tiempo hermoso en que hemos podido compartir tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha motivado, que nos ha ayudado en este precioso día, Señor, en donde tú nos aconsejas la mejor forma de mantener esa institución tan hermosa, Señor, y tú hiciste. Y que podamos decir, sí se puede, Señor, con tu ayuda, con tu dirección. Sí se puede, Señor. Muchas gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia. Clamo por cada hogar de mis hermanas, clamo por cada matrimonio, por cada familia, Señor, por cada iglesia, en cada país representado, en cada una de las que están en esta transmisión. Te damos gracias, Señor, y clamo para que tú, Señor, cubras con tu sangre precioso cada hogar. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, la honra, la gloria y la alabanza, Señor, en cada hogar representado aquí. Sea para ti, Señor. Muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén.